Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí con ustedes ya en este espacio por la mañana. Brito es un hombre activo y a veces saca uno de concentración. Buenos días, Brito, ¿qué hay de nuevo? Buenos días al país, a todos los amigos que nos están viendo en cualquier parte del mundo que se encuentre un dominicano. Ya hoy estamos a 27. Sí, le quedan Ya, pocos días sí, le al falta 2018. ya 4 días le quedan. Ya el próximo martes. Prepararnos con buenas vibras para echar para adelante el país, los proyectos, hacerlo todos realidades. Dime tú que estabas tan atento a eso, ¿cómo terminó el cumpleaños del presidente Fernández? Sí, un cumpleaños del 65 aniversario del presidente Fernández, de Ahí su di que fuera un natalicio. pelotero, empresario, Y yo ahí fue de pienso todo. que, no sé si es porque hay un ambiente tan efectivo y real de que el presidente Fernández pudiera volver en el 2020 a la presidencia de la República, pero el calor humano, que es una tradición que se produjo allí, fue una expresión evidente, clara, del cariño, respeto que tiene Leonel no solo de sus seguidores, sino de distintos sectores y personalidades del país. Y en verdad se hace merecedor de ese cariño, de ese respeto, de esa consideración, porque lo hemos dicho en otras ocasiones, usted puede estar de acuerdo o no con Leonel como político, igual Que que ese es el derecho de cada otros quien. tienen no estar de Claro. acuerdo con demás aspirantes. Y en la vida eso es normal en la socialización humana. Pero sí, una cosa es que no pudiera estar en discusión, es ese don de gente, como decimos, que tiene el presidente Fernández frente a los demás, que indudablemente lo hace merecedor de esa consideración, de ese respeto y ese cariño, y se fue expresado ese momento en el día de ayer. La verdad es que Mira, él Brito, mismo se sintió muy contento, de una manera muy especial, bueno, distinto a otros cumpleaños. eso es importante. Mira, Brito, por otro lado, tenemos hoy que el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Párez Pérez, asegura que el presidente Danilo Medina no buscará una repostulación y que no está en eso. Yo pienso que esas son cosas que en una sociedad organizada, en una sociedad que se respete, en una sociedad donde haya un estamento jurídico confiable, seguro, esas son cosas que no hay que aclarar, pero no está de más con que el secretario general del PLD haga esta aclaración por los tantos ruidos que se han provocado en esta sociedad con el tema. Y también Reinaldo Paredes decía que desde que inicie el 2019, él va a retomar su proyecto político con mira a convertirse en el candidato presidencial del partido oficial. Bueno, la verdad es que muy bien tú lo estás señalando en una sociedad organizada, porque hay que plantear la posibilidad o la discusión de que pudiera haber o no una decisión del presidente Danilo Medina presentarse a un tercer mandato si la propia Constitución así se lo prohíbe. Y alguien diría, bueno, pero también hay los criterios para modificar la Constitución y establecer y habilitar esa posibilidad, pero eso es parte también de la locura y las ambiciones desenfrenadas históricas que la República Dominicana ha tenido como cultura. A Obama, al caso de Donald Trump, un periodo más que cumpla porque la Constitución así en Estados Unidos se lo establezca y en otros países también de América Latina, el caso de Mujica, y otros presidentes en América Latina que así establecen sus constituciones, no osan en pretender querer continuar en una modificación si ya cumplen el ciclo del mandato que por ley se establece.
Fíjate el caso de Mandela, que Mandela dijo no. No, y no un caso particular así de uno decir Mandela, sino con qué por ciento. En un momento yo estuve en Chile cuando el proceso electoral y cuando estaba Ricardo Lagos, que salió cumpliendo su mandato, tenía de aprobación y la gente decía, si Ricardo Lagos, que yo viví eso, y con la vivencia política que uno tiene para que las cosas no se la interpreten, se la cuenten a uno y uno no verla lo más cercano como se están produciendo. Si Ricardo Lagos se presentara nuevamente como presidente de la República, ¿usted lo reprobaría, votaría por él? Con esa pregunta más o menos así. Y casi un 80% estaba decidido a votar nuevamente por Ricardo Lagos en Chile, pero no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque la Constitución, ni a Ricardo Lagos se le podía entrar en su psiquis, ni un entorno de funcionarios a decirle que se aboca a modificar una Constitución. Pero Bill Clinton. Porque hay... Bill Clinton en claro, Estados Unidos. Bill Clinton Álvaro Uribe salió con el 84%, Leonel aquí con el 77%. Si Bill Clinton, si en Estados Unidos la reelección hubiera sido posible, Bill Clinton estuviera gobernando todavía Estados Unidos, porque es una maquinaria electoral, es un político con un carisma que se hace transversal hasta la cultura y los estilos del mundo entero, de lo asiático, de lo latino, de lo norteamericano, de los europeos. O sea, tiene un perfil y unas definiciones como una caravana política, vamos a decirlo en el argot dominicano, que de haberse estado habilitado esa posibilidad de reelección en Estados Unidos, Clinton estuviera gobernando, aún todavía, fuera reelecto cada vez que pudiera ser posible su presentación en Estados Unidos. Pero lamentablemente estamos en el país de las maravillas y que eso tiene que cambiar y que pensemos que es el país de las maravillas. La República Dominicana ya tiene tiempo de que maduremos y que vayamos interpretando las cosas, de que estamos en el túnel y en el lugar que no es 15, ni 20, ni 30 años atrás. Ese calentamiento que indudablemente hay en el entorno del presidente Medina, susurrando situaciones, por reelegir su bonanza. Que esta sociedad tiene que institucionalizarse. Esta sociedad no puede seguir en eso. Y meter al país y al propio dependiendo PLD, de las ambiciones de grupito de turno. Es una situación embarazosa, porque fíjate el deterioro que tiene el sistema de partidos políticos en el país. El PRM, que siempre he dicho, es casi un acta muerto, aunque se hable que es un espacio que para cualquiera en la condición de una competencia como oposición a un partido, eso iba a ocurrir. Es posible que corriera. El PRM, el PRD, la situación que tiene, el PRSC literalmente no existe. Ya un partido minoritario. Entonces, el sistema de partidos políticos en la República Dominicana descansa en el PLD. Y si la dirección política del PLD a su más alto nivel, que es donde descansan las decisiones políticas ya hasta de este país, no se ponen a la altura de las circunstancias y asumen ese papel histórico en que está la democracia en la República Dominicana, donde el PLD es la columna truncal, donde descansa hasta la democracia y el propio sistema de partidos, y no se pone a la altura de las circunstancias y se pone a jugar con candela y a debilitar al partido que está en el gobierno, el más fuerte, que hasta ha tenido que servir de gobierno y de oposición, no solo al sistema de partidos que se afectaría, sino a la democracia. Y con esa consecuencia que nadie está en capacidad en este país de predecir lo que pudiera ocurrir. Entonces, en ese escenario, el PLD tiene que apostar a la unidad
misma, porque es la unidad de la democracia, la unidad del propio sistema. Y además, la organización no tiene la urgencia de tomar una decisión así, o sea, un sector dentro del PLD, que no el propio Partido de la Liberación Dominicana, de poner en riesgo lo que también durante 20 años gobernando ha aportado a este país con tanto sacrificio, y que al final del día lo echa a la borda, lo tire por una furnia, una furnia de esa cualquiera, como que no valió la pena ese esfuerzo y ese sacrificio, solo y exclusivamente por una ambición particular personal de unos cuantos que entienden que deben perpetuarse en el poder sus beneficios y obras, que el presidente Medina ha hecho una gran obra de gobierno, y eso mismo debe servirle a quienes los han acompañado, que viven bajo ese deseo de que una decisión de forzar una situación en esta coyuntura que vive el PLD y el país, eso no se eche por la borda ni se dañe ese esfuerzo. Bueno, vámonos a una pausa comercial. Al retorno volveremos con una interesante entrevista con el doctor Antonio Medina, vicerrector de extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Quédese con nosotros. Eso no es cierto. Miren, la UAS es una institución que tiene presencia nacional, donde estudian alrededor de 200.000 estudiantes, más de 200.000 estudiantes, Sí. entre el grado y el posgrado. Brito hizo 2 carreras ya. Bueno, exactamente. Fue mi profesor Medina de filosofía 011. Correcto. Nos fajamos ahí con unos ustedes campeones. son un producto de la UAS y probablemente quizás sin la existencia de la UAS, muchos nosotros no pudiéramos estudiar una carrera de educación superior. Tú eras yo en Peralta de Aso quemando pan. Lo costosa que es la UAS. Y ustedes saben el papel de la UAS, el rol en las comunidades donde existen esos recintos, esos centros, esos hijos de personas humildes que pueden hacerse de una carrera y moverse socialmente, señores. Eso es de un gran impacto. Entonces les decía que la UAS existe en 21 de las 32 provincias, y eso implica un costo. La UAS necesita empleados, ¿En mantener 21 provincias? Sí, en 21 provincias de las en 32. las extensiones, sí. Donde ¿Ya hay, tienen tanta extensión de la donde hay, bueno, hay recintos, centros, Claro. subcentros Pero su y presencia. oficina de aula. Tiene presencia la Claro, UAS. con una Y donde estructura. está presente de la UAS, se siente en esas comunidades. Entonces, en la UAS hay problemas quizá de algún personal, pero en la UAS se necesitan más profesores, se necesitan empleados para poder mantener esa estructura tan grande, porque la UAS es una macro universidad. Se necesita inversión en aulas. No se puede descentralizar la UAS. O sea, que el centro de Barahona pase a ser en sí mismo una universidad. O sea, descentralizarla para que no, para ese gigante. Voy a responderte cuando termine esta partecita. En la UAS, por ejemplo, necesita inversión en aulas. Tenemos un déficit de más de 500 aulas, edificaciones para aulas, laboratorios, en el perfeccionamiento de su personal docente, en mejorar las condiciones de vida de sus recursos humanos, tanto docentes como administrativos. Es decir, hay muchas cosas que la UAS no puede hacer por no tener los recursos. ¿Qué es lo que generalmente se le da de presupuesto? Mucho menos de lo que mínimamente la UAS necesita para desarrollar sus actividades. Y además, ¿cuánto está recibiendo el presupuesto? Pidió un presupuesto de 8.000 y tantos bueno, a la millones. UAS se le dejó prácticamente el mismo presupuesto. Porque ¿De cuánto es? Se le aumentó 600 millones
pero esos 600 millones estaban ya consignados, asignados en este año. ¿Cuánto reciben? Y 8.500, 8.700 millones. Pero nosotros ahora exigimos o solicitamos que se nos llevara por lo menos a 11.000 y pico de millones de pesos, 11.700, 800 aproximadamente. Porque si nos vamos a regir por la ley, la UAS necesita, se le daría un 5%, ¿cuánto sería? Y no solo vía la ley 5778, sino la ley que crea el sistema de educación superior, que establece un 5% para las universidades públicas. Pero aún con ese precario presupuesto, lamentablemente le plantea una situación de crisis permanente, de déficit a la UAS, porque la UAS genera algunos recursos internos, pero no son suficientes, porque recuerden que la educación pública superior, de acuerdo a la misma Constitución, es gratuita y el Estado tiene que garantizar el gasto de nuestra institución. De manera que eso no es cierto. Además, esta gestión que encabeza la doctora Emma Polanco, que tomó posesión el 16 de julio, o sea, que de hecho lo que tenemos son alrededor de, vamos a cumplir 6 meses, ya ha dado señales positivas de avance, de transparencia, porque efectivamente también nosotros tenemos que dar los pasos necesarios para hacer la UAS más transparente, más eficiente, y eso lo estamos haciendo. Nosotros incluso aprobamos un plan estratégico que va a implementarse en todo el periodo, con una serie de iniciativas, de programas, de acciones, que de seguro ustedes van a ver sus resultados a corto, mediano, y ya al final, cuando esta gestión termine, podrá decirse de forma categórica que hay un antes y un después. Pero para eso necesitamos también la ayuda del gobierno, porque no es que la UAS esté pidiendo que le den tanto para pagar el curso de verano, para cubrir el déficit. No, la inversión en educación superior no es como la conciben muchos, no, es una inversión. Fíjense que países incluso mucho más pobres que República Dominicana, como el caso de Honduras, la Universidad Pública de Honduras recibe mucho más recursos que la UAS. La UAS es una de las instituciones que menos recursos recibe de las instituciones públicas, de las instituciones estatales de América Latina. Entonces, eso no se justifica. Doctor, pero eso tiene una explicación, y es que la UAS se dedicó más al laborantismo político que al ejercicio académico. Y entonces, por eso surgió y se fortaleció la Pucamaima, por eso surgió la UNFU, por eso surgió INTEC. Es más, incluso esas universidades surgieron con recursos del Estado, que bien se pudieron dirigir a la UAS, pero la UAS perdió. Por ejemplo, hace poco hubo un debate en el sentido de que en la UAS hay más empleados que profesores, que tiene tanto empleados que chocan unos con otros. Perdón. Yo fui hace pocos días a la UAS. Eso no es cierto, eso es absolutamente falso. En la UAS hay empleados y se necesitan empleados, porque mantener una estructura tan grande, una macro universidad, se necesitan. Puede ser que haya que producir algunos cambios en la parte de la política de empleados de la UAS, bueno, pero en eso pudiéramos estar de acuerdo. Pero que en la UAS hay una sobreabundancia de empleados, eso es falso. Se necesitan profesores. La UAS no es verdad que no aporta. Aquí la educación superior privada es un negocio que ha dejado grandes fortunas y todo el mundo sabe
Son empresas. Los grandes capitales, sí, pero se supone que, entre comillas, son instituciones sin fines de lucro, pero eso no es verdad. Son empresas. La institución que aporta, La realidad es otra. Que le abre ese espacio a los sectores más desposeídos de la sociedad dominicana, es la OAS. Así es. Y aún con todas esas dificultades, con esas debilidades que reconocemos que hay que superar, pero ahí están los aportes de la OAS. En el ámbito de la docencia, tenemos recursos humanos excelentes, preparados, se hace investigación. La única institución de educación superior que hace extensión, que desarrolla programas con la sociedad, con los diferentes sectores sociales, es la OAS. Entonces, señores, eso no es verdad, eso no es justificación para decir, para cortarle la ayuda a una institución tan importante como es la OAS. Y reitero, en nosotros, en esta gestión que encabeza la doctora Emma Polanco, existe la voluntad y estamos tomando las medidas en la línea, ¿no? En el objetivo de superar esas dificultades, esas debilidades. Pero todo eso es un proceso y necesitamos la ayuda del Estado, la ayuda económica, porque sin recursos humanos, sin recursos económicos, no hay posibilidad de usted poder colocar a esta institución en los niveles que la sociedad le exige. Entonces, si se nos está pidiendo, que dónde están las investigaciones, bueno, esos profesionales de la UAS que salen, se insertan en el mercado de trabajo y no es verdad que son profesionales malos, son profesionales muy buenos en todas las áreas, en el área de ciencias de la salud, los médicos, los odontólogos, en el área de las ingenierías, en el área de las ciencias jurídicas. La mayoría de los miembros de la judicatura, del Ministerio Público, son egresados de la UAS. Es decir, que los aportes de la UAS están ahí y se sienten e impactan permanentemente a toda la geografía nacional. Entonces, pero eso no se reconoce. Lo que pasa es que muchas veces en la agenda, en las prioridades de los gobiernos, no está la UAS, ni está la educación superior. Y fíjense que se invierte en universidades privadas. Pero ¿qué impacto tiene una universidad privada que reconocemos su calidad, su pertinencia, perfecto? ¿Qué impacto tiene en la sociedad dominicana? ¿Cuál tiene más impacto, la UAS o una institución de educación privada que cobra muchísimo dinero y que un estudiante de ingresos medios, de una familia de ingresos medios, no puede pagar esa matrícula? Entonces son muchos los factores y muchas las distorsiones que hay en cuanto a lo que es el papel de la imagen de la UAS, y muchas de esas cosas no son reales. La realidad hay que vivirla, y nosotros que somos funcionarios de la UAS y estamos ahí trabajando y vemos todo lo que a diario se hace en la UAS, entonces tenemos la visión real. Claro, hay que visibilizar eso, hay que proyectar eso que se hace, esas investigaciones importantes que aportan a la agenda del desarrollo nacional. Pero nada. A eso me iba a referir, profesor, al hecho de que la UAS, sus autoridades, tienen la debilidad de proyectar lo que es ese espacio, esa imagen positiva y de aporte. Pero también hay un vacío de parte de las autoridades en la capacidad de creatividad, porque hay muchas áreas que la UAS puede ser autosuficiente. Y vemos que las autoridades y todo el mundo solo plantea el discurso de los recursos. Recursos de dinero, 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 dinero. Es como el asunto del 4%. Y se ha demostrado
que no es un asunto de dinero solamente. La educación sigue igual o peor. Eso no hace aula. Entonces hay un elemento, no sé si usted entiende por dónde yo voy, de la capacidad creativa de autoproducir en muchas áreas que la UAS a la sociedad dominicana y para el mundo pudiera generar para no depender incluso hasta tanto de los recursos del Estado. Pero la UAS tiene empresa productiva, la UAS genera recursos. Lo que sucede es que recuerden que la UAS es una institución pública, que el Estado está obligado a financiar la educación pública, la educación superior pública. No, y que esté establecida por ley, que hasta no gratis. por ley, no, por la Constitución. Y los derechos universales como academia, no puede dedicarse a convertirse en una empresa. Ese no es el rol de la UAS. Pero en la parte, Ahora, en la parte investigativa y académica, bueno, sí, es un mundo para desarrollar. No, pero, si tiene que convertirse en eso una empresa, qué bueno que es una empresa, perfecto, pero estamos de acuerdo. Pero para poder crear esa plataforma sí, que le permita a la UAS vender muchos de esas cuestiones que usted plantea y que le permitan generar recursos, también eso requiere de inversión, tener un laboratorio ahí eficiente en un área específica, en las ingenierías, tener empresas que sirvan incluso en los programas de capacitación docente de nuestros estudiantes. Es decir, hay muchos aspectos que se pueden hacer, pero para todo se necesitan recursos. Además, ¿cuál es la naturaleza de la UAS? Porque si usted va a convertir a la UAS solo en una búsqueda, en una institución que lo que esté buscando recursos generados internamente, eso, perfecto, eso se puede hacer. Y de hecho la UAS genera millones. Doctor, se nos está yendo el tiempo. Déjeme preguntarle una cosa, que ya tenemos el tiempo en contra. Por ejemplo, ¿por qué la UAS no emite una opinión? Por ejemplo, se aprobó el presupuesto nacional, la UAS le pide a la Facultad de Economía, hagan una evaluación de ese presupuesto. Se eligieron los jueces del Tribunal Constitucional a la Facultad Jurídica. Exactamente. O sea, la UAS, cosas como esa, le dan presencia, y cosas como esa incluso, hasta presionan a los gobiernos a darle ese aumento salarial, ese aumento presupuestario. Un aumento salarial pero que la UAS tiene diferentes instrumentos, diferentes instancias que dan su opinión y tienen presencia. Nosotros, por ejemplo, ahora, para la aprobación del presupuesto, incluso yo asistí, estuvo la rectora, fuimos a la comisión del Congreso que estaba conociendo, la comisión bicameral. Entonces, cuando se está discutiendo un proyecto de ley, la UAS, y ustedes no conocen lo que es el papel de la Comisión de Medio Ambiente. Ese otro instrumento también. Pero que seguridad ciudadana. Y no tiene. En sismología ustedes hacen un trabajo. Y no tiene salud pública, y no tiene la UAS una presencia permanente como institución crítica en el aspecto medioambiental. Por ejemplo, en la parte económica también. Ahora, no tenemos una escuela de economía que permanentemente está dando su opinión sobre temas vinculados. Ahora con el problema de la rabia, que la escuela de veterinaria fue una posición y con una orientación. Pero nosotros tenemos una escuela de veterinaria, una facultad de ciencias agronómicas y veterinarias. Es decir que ustedes saben, yo fui decano de la facultad. Yo digo participar en los debates. Pero es que nosotros participamos. Ustedes están autoexcluidos. ¿De cuál debate estamos autoexcluidos? Dime uno. Yo lo que dime un aspecto que estemos autoexcluidos. Un elemento que se lo ha relucido, que la gente que Danilo puso ahí en el Tribunal Constitucional, los tres son de universidades Señores, privadas. pero por Dios, pero ustedes no viven en la República Dominicana. Los que se evaluaron, que son de la UAS, profesores de la UAS, todos hicieron un excelente papel, una excelente evaluación. Pero ¿cuál es el criterio de escogencia de los miembros de esas altas cortes?
es el que mejor evaluación haga. El que mejor vaya con Es el que venga de la UAS o el que venga de INTEO y IBE. El que se confíe que va a cumplir. Señores, usted puede ir ahí y hacer la mejor evaluación 100 de 100, como ocurrió con los egresados de la UAS. Y si no está bautizado, muere moro. Señor, entonces no me vengan con eso. Eso es querer buscar donde no hay. Lamentablemente, y eso no es así. Eso salió a Porque relucir. si vamos, y salió a relucir, y tiene sentido eso. Sí. Eso es un disparate lo que plantean esa posición, un perfecto disparate. Porque todo el mundo sabe que el criterio necesariamente no es el que mejor exposición haga, claro, ni el que mejor currículum tenga. Si vamos a eso, la mayoría de los jueces, incluso de altas cortes, ministerios públicos y de los diferentes tribunales del país, de la judicatura, son egresados de la UAS. Los que ingresan a la carrera judicial, a la carrera del Ministerio Público, vía las escuelas respectivas, son egresados de la UAS. Doctor, muchas gracias. Entonces, ese cuento de que son de universidades, que uno era de la UNFUA, sí, ese no es el criterio. Eran de otra universidad. Son muy superficiales los que plantean ese tipo de análisis. Vean el fondo, que ustedes saben cuál es. Las razones para tomar una decisión. Ahí no se toma en cuenta si es de la UAS, si es este. No, hombre, no. Son otros criterios. Profesor, y miren que esos que escogieron son personas que tienen condiciones. Sí. Por ejemplo, la misma Alba Ver, ella trabaja en la UAS, ella es coordinadora de los programas, doctor, programa de maestría nuestro, y muchos de los, pero no me vengan con ese cuento de que eso es parte de la pérdida de espacio de la UAS. Eso es absolutamente falso, como muy falso. Doctor, muchas gracias. El profesor mío vino hoy tranquilo, pero no, porque ese es el debate. Es que hay que rebatir, claro, esas falsedades que se dicen de la UAS. Doctor, muchas gracias. Bien, bueno, por hoy hemos terminado. Ya mañana es viernes, ya mañana es el último programa de este año. De este año. Será hasta mañana cuando volveremos a este espacio. Brito, hasta mañana. Buen fin de semana, que Dios les bendiga a todos enormemente. Pasen bien.